noches y todos, soy Cristian Ruiz Bamonde, tengo 31 años, soy chilote, ancuditano y soy parte de la red de organizaciones sociales y asambleas de Chiloé, así como también de Ancú Constituyente y he sido una de las personas designadas para ir de candidato por la lista insulares e independientes con la letra G. Bueno, los objetivos que nos hemos trazado eran dos. Primero, plantearnos un programa común desde el archipiélago para que Chiloé tuviese representación en el proceso constituyente y por otro lado, llevar adelante una lista de candidaturas independientes que pudiesen reflejar en el proceso mismo las necesidades del Distrito 26. Es por eso que hemos levantado esta instancia que la presentaremos como Gualateando la Constitución. Bueno, en esta primera versión de Gualateando la Constitución hemos querido comenzar primero con una conversación bastante interesante de cómo hemos planteado el programa desde la red de organizaciones sociales y asambleas de Chiloé. Y en ese sentido, nuestra primera invitada es Cristina Carrasco Bengoa. Ella es economista, doctora en economía de la Universidad de Barcelona, amiga, compañera, profesora de la Escuela Superior Campesina, parte también del comando de mi campaña, así que la quiero saludar. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, esta era una invitación obligada, ¿cierto? Porque de una u otra manera hemos podido trabajar durante estos meses, tanto en los que el CUNE constituyente, como en el proceso de creación de la red, incluso con los trabajos de la Escuela Superior Campesina en general, un programa que viene levantado desde distintas áreas, pero principalmente desde el feminismo y desde la economía feminista, que es tu especialidad, y queríamos conversar contigo para saber sobre estos temas. Y me gustaría Muy hacerte bien. una primera pregunta, y así vamos entrando al tiro en conversación. ¿Qué te parece el proceso político, tu visión personal y colectiva sobre el proceso político que está viviendo Chile en la actualidad? Y cómo esto también se puede ver matizado con tu experiencia política y de vida en general que has tenido, como bien conversábamos hace un tiempo, en torno al mismo proceso de la unidad popular y también el proceso que te tocó vivir en Europa. Me gustaría que nos comentaras un Ujú, poco sobre esos matices que nos pudiese entregar. ujú. Bueno, a ver, yo viví muchos años en España, llegué exiliada en el año a finales del 74 y me sorprendió mucho, bueno, ya algo sabemos, ¿no? Sabíamos de la historia española, pero allá me puse a leer mucho de la historia española y realmente lo que pasó en España del 33 al 36, que fue la época del Frente Popular, un gobierno elegido por las urnas, muy análogo a la Unidad Popular, ¿no? 3 años elegido por las urnas, y ambos acabaron con un golpe de Estado y con una dictadura, ¿no? El sistema de partidos era muy parecido también, muy semejante, y claro, ya la dictadura lamentablemente duró 40 años y aquí 17, pero también son duros, ¿no? Son muchos días y muchas horas. Y una vez acabadas las dictaduras, también el proceso, según en qué, fue bastante semejante, porque empezó todo el periodo de transición donde la izquierda hizo la política de lo posible, como dicen, y por tanto desmovilizó a todas las clases populares, a los movimientos sociales, a algunos partidos pequeños que eran más de izquierda, etcétera. Hasta ahí. Y bueno, y esto surgió entonces con fuerza, algunos movimientos sociales, sobre todo el movimiento feminista, ¿no? Surgió con mucha fuerza a partir de bueno, la dictadura terminó porque murió Franco, no por otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que la gran diferencia vino después. Es decir, allá yo creo que la desmovilización continuó. Y esto también en parte debido a que empezó todo el auge de Europa, después se formó la Unión Europea, España entró en la Unión Europea, esto le significó recibir muchísima plata y entonces el nivel de vida de la gente realmente mejoró mucho, o sea, el nivel de consumo, digamos, ¿no? Y con esto normalmente se crea una desmovilización importante.
Y en cambio, aquí en Chile es posible que después haya mejorado la calidad de vida de alguna gente comparado con la dictadura, pero las desigualdades continuaron, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió mucho cuando yo venía, yo mantuve mucho contacto siempre con Chile, sobre todo con las mujeres en el movimiento feminista, y me sorprendía mucho cuando en plena dictadura las mujeres yo siempre las encontré muy potentes y muy valientes porque hacían grandes manifestaciones en plena dictadura, o sea, se mantuvieron siempre movilizadas, ¿no? Y entonces en el periodo de la transición, aquí en vez de, o sea, hubo los 30 años que dice, pero a partir de ahí, claro, el año, o sea, bueno, hace 10 años que empezaron las grandes movilizaciones y que realmente fue una explosión importantísima, ¿no? Y que finalmente confluye todo en octubre del 19. Y yo creo que la fuerza que ha tenido este movimiento ha sido importantísima, brutal, o sea, realmente es esperanzador. Y además, ¿cómo duró? Porque fue día tras día, tras día, tras día, muchos días, ¿no? No había aquí, parece que no había agotamiento, ¿no? Hasta que vino la pandemia, ¿no? Y claro, alcanzamos a conmemorar el 8 de marzo y ya nos desmovilizaron a todos. Es decir, parece como si este gobierno lo hubiera tenido preparado, ¿no? Porque fue lo que le cayó perfecto, ¿no? Una desmovilización total, con lo cual nos tienen a todos encerrados y nos manipulan ahora como creen. ¿No? Claro, entonces aquí yo creo que es donde esto, la esperanza que teníamos con esto, y claro, entonces aparte, la orden esta, quédate en casa, sin tener en cuenta las desigualdades que hay en este país, como dijo el ministro anterior de Salud, yo no sabía que aquí había tantas desigualdades, por favor, o nos tomas el pelo, o cómo puede ser ministro, ¿no? Y entonces dices, bueno, esta pandemia está demostrado ya, y puede seguir, está aumentando las desigualdades, está empobreciendo más a la gente más pobre, ha enriquecido a algunos de los más ricos, ¿no? Entonces llega un momento que dices, bueno, ¿esto hasta cuándo? ¿No? Y por tanto yo creo que esto es lo que nos llama a mantener ahora toda la movilización y a mantener todo el proceso constitucional mucho más allá de abril, ¿no? Sí, yo creo que igual da en el clavo cuando comenta en esta línea histórica de que ya van al menos 10 años de acumulación de fuerza y de acumulación de pérdidas también, porque todos los movimientos sociales de una u otra manera no habían podido superar la negociación básica con el Estado porque se luchaba y se negociaba de manera sectorial y no se pensaba multisectorialmente, de manera organizada, como desde octubre en adelante se pensó ya un pueblo efectivamente unido, al menos en una lucha que no tenía ni una direccionalidad, pero que sí de una u otra manera tenía luces de cuáles eran los cambios al corto, mediano y largo plazo. Creo que hasta ahora no han contestado solo en el mediano plazo por llamarlo de alguna manera o determinarlo en una fracción de tiempo en torno a la Constitución, pero conflictos que vienen arrastrados desde décadas tienen que ser solucionados al día de hoy y otros en términos educacionales o culturales tienen que ser pensados en el. Claro. Y además yo creo que aquí esto nos ha enseñado, porque cuando a veces siempre comentamos que el sistema de partidos ya estaba agotado y empieza a agotarse en casi todos los países y que hay que crear nuevas y las formas nuevas se crean haciéndolas, ¿no? Nadie tiene una fórmula mágica. Pero yo creo que aquí los movimientos y la ciudadanía ha demostrado que sin una dirección clara es capaz de organizarse, ¿no? Y de tener unas demandas claras y de exigirlo claramente, ¿no? Por tanto, yo creo que esto también es una gran lección que nos ha dado toda la movilidad, la movilización social, ¿no? De lo que perdieron los partidos a través de su historia al neoliberalizarse y privatizarse en su totalidad, de no tener movimiento social que antes era la base en las cuales se organizaban los partidos políticos, y creo que en esa instancia la organización social y popular nosotros estamos ubicados y ubicadas sin esta direccionalidad política y somos capaces hasta de poder crear un programa representativo de un territorio o de un sector en particular y luego eso extrapolarlo a las distintas instancias de lucha que se deban dar. Y en ese sentido me gustaría preguntarte
cómo ha sido tu integración a Chiloé y en el corto plazo también cómo en el movimiento social obviamente y luego cómo esto ha decantado, ¿cierto?, hasta el proceso de participación en esta instancia de cambio de constitución. ¿Cómo te ha parecido el programa que se ha desarrollado en el territorio y un poco también ver cuáles crees que son los puntos fuertes de esto, matizados, ¿cierto?, con tu experiencia y con la elaboración de este programa que has llevado a cabo ya por hartos años? Fuera mantuve mucha relación con Chile, ¿no? Sobre todo con mujeres del movimiento feminista. Y venía bastante cuando podía o me invitaban a distintos países de América Latina y a Chile también. Entonces, cuando ya tenía muy claro que me iba a volver, ¿no? En cuanto me jubilara, que me iba a volver. Y bueno, por una serie de razones personales, yo soy originaria de Valparaíso, en vez de Valparaíso, pues me vine a Chiloé. Y aquí tuve la gran suerte, a través de gente que conocía, de conocer, bueno, la conocí en Barcelona, antes de venirme a la escuela de Curaco, porque ya hacían campaña pidiendo recursos, etcétera, ¿no? Antes de crearla y de que empezara a funcionar. Y entonces ya la conocí desde antes. Entonces cuando llegué ya pues me incorporé desde que se inició. Y a partir de aquí fue como, bueno, un elemento muy importante para mi integración aquí en los movimientos en Chiloé. Y a partir de ahí ya me integré desde la escuela, me integré, después tú y yo nos conocimos en la Casa de los Pueblos, aquí en Ancud, ¿no? Y así, bueno, me fui integrando en diversos movimientos, los típicos de Chiloé, y fui aprendiendo mucho, que todavía me falta muchísimo, ¿no?, de la vida del archipiélago, es decir, las problemáticas más específicas del archipiélago, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en Valparaíso, claro, la problemática era la pobreza de los cerros, de la gente que vivía en los cerros, otras situaciones, cada uno con sus situaciones, ¿no? Entonces aquí, como te digo, fui conociendo esto. Y bueno, cuando ya empezó toda la movilización, participé aquí en Ancud, en lo que hubo, y ya se empezaron a crear las asambleas, participé en la asamblea de Ancud, y a partir de aquí, pues después ya a través de la escuela, de Quinchao, y aquí ya me fui integrando a todo lo demás, ¿no? Entonces, a mí bueno, yo creo que hay dos cosas que me entusiasman mucho de lo que se ha hecho y que ha consolidado esta candidatura, ¿no? Uno, la forma en que fue elegida la gente, es decir, bueno, la red esta de las asambleas, cómo comenzó a hacer las reuniones, que siempre es muy complicado, esto lo sabemos, los grupos humanos siempre tenemos problemas, ¿no? Por diversas razones, porque somos diferentes, y entonces, con toda la problemática que se podía dar, pues de todas maneras fue funcionando y se hizo un programa. Pero aparte del programa, que ya le diré algo, me gustó mucho cómo se eligió a la gente, porque aquí era la gente los que proponían las bases, ¿no? ¿Y por qué se ponían esas personas? Porque era gente conocida, que había participado históricamente en la problemática de Chiloé, que eran de aquí, del territorio, que conocían toda la problemática del territorio. Gente que se las conocía por ser honestas, por no desear cargos, por no tener estos currículum para poder entrar a un cargo, etcétera, etcétera. Y esa fue la manera de elegir la lista, ¿no? Entonces, esto por una parte, que es muy entusiasmador, que se acabaron los privilegios del señor que tiene 5 doctorados o de la señora que es porque es la mujer de, o lo que sea, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pues se hizo el programa. Y yo tengo que confesar que es el único programa, no de ahora de Chile, sino de todos los programas políticos que a lo largo de mi vida he conocido en elecciones, en partidos de izquierda, en lo que fuera. Es el único programa que tiene una visión claramente feminista. Feminista en el sentido, no como a veces todavía desprestigian y dicen ya están las mujeres con sus cosas o ya las mujeres quieren poder.
Eso no es lo que estamos diciendo desde el feminismo. Las feministas lo que queremos es un mundo mejor para hombres, mujeres y toda la gente con las identidades que quiera tener, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad de la vida, que es uno de los puntos claves del preámbulo, ¿no?, de este programa para una nueva constitución, se está hablando de una vida digna, de una vida que merezca la alegría de ser vivida por todos y todas, ¿no? Una vida en condiciones, una vida que tenga como eje vertebrador los cuidados. Y cuando decimos cuidar, no nos estamos refiriendo a unas cosas específicas como cuidar niños y cuidar ancianos, que también, ¿no? Pero no es eso, es algo que va mucho más allá. Es cuidar la vida en todos sus aspectos y además a lo largo de todo el ciclo vital. Somos personas vulnerables, nacemos y vivimos en cuerpos vulnerables y en psiquis vulnerables y requerimos ser cuidadas y requerimos cuidados y necesitamos dar cuidados. Es decir, si vivimos en comunidad, todos tenemos que dar lo que vamos recibiendo, ¿no? Y por tanto es el cuidado de todo, es el cuidado de los lugares, el cuidado de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, evolucionamos con ella, ¿no? Entonces no la podemos utilizar como recurso, sino que estamos viviendo con la naturaleza. Por tanto, esta parte me parece muy importante. Y el otro segundo tema que también tocan ahí en el preámbulo, que es la plurinacional, es decir, reconocer la autonomía de los pueblos y reconocer la autodeterminación, ¿no? Y la autonomía, aquí te das cuenta, ¿no? O sea, cómo hay que descentralizar los poderes centrales. O sea, no se puede decir, dan una orden en Santiago y se cumple de Arica a Magallanes. Las realidades y las historias y las problemáticas son totalmente diferentes, ¿no? Por tanto, a mí estos dos temas me parecen claves, ¿no?, que lo hayan tocado. Y después una frase que me gusta mucho, bueno, una como le llaman ahí la base de la institucionalidad, cuando dice que todas las personas merecen ser iguales en derecho y en dignidad. Esto de derecho y dignidad lo dice el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Toda la gente nace libre en dignidad y derechos. Y la palabra dignidad se había olvidado. Desde la Revolución Francesa en adelante ya nadie más habló de dignidad. Y yo creo que aquí el movimiento lo está recuperando, porque hablamos de vida digna, hablamos de la plaza de la dignidad, hablamos de la dignidad hasta que se haga costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me parece una palabra clave si entendemos lo que quiere decir la dignidad y la vida digna. Claro, sí, me gusta bastante lo que... Debería bajarle quizás, Cristina, un poco al audio, porque me escucho de rebote. Pero independiente de eso, me parece muy, muy interesante lo que tú nos planteas, me plantea ahora en particular del programa, porque fue así mismo como lo empezamos a discutir ya hace unos meses atrás. Lo planteamos también desde esas bases como tanto de la teoría como de la práctica, y me parece muy, muy interesante lo que tú nos comentas en torno a un programa real feminista, ¿cierto? Feminista en su esencia, en sus bases, más allá de lo discursivo y de lo panfletario que por lo general los medios de comunicación tradicionales o la derecha en general intenta llevarnos a esos discursos comunes vacíos de contenido, y nosotros le estamos haciendo el trabajo contrario. O sea, cualquiera que le encuentre coherencia en nuestro programa y no piense o no crea en el feminismo está entrando en una contradicción de alguna otra manera, porque parte de los cimientos, parte esencial pero no completa, está ahí presente, y creo que ese también es un aporte que ha hecho el movimiento feminista en el territorio, y que también tú has venido a reforzar de manera personal, pero también en ese aporte a la hora de tener claridad a la hora de decidir cómo generar este programa. Yo creo que eso es algo que agradecer también, como la sostenibilidad de la vida, como lo hablamos, esta eco-interdependencia y el cuidado que necesita la vida en su totalidad hasta la muerte, ¿cierto? Son de primera necesidad, y en la Constitución de una u otra manera vamos generando instancias más colectivas y programáticas, más que la solución a los problemas cotidianos. Y creo que eso también es algo que todavía no se separa, porque la clase política de una u otra manera puso en el mismo nivel electoral
el cambio de constitución con la elección de un alcalde o de un consejo municipal, y que no van a responder a los mismos tiempos políticos, a la misma estructura. Como para ya ir cerrando la conversación un poco, porque podemos estar hablando muchas horas en torno a estos temas. Me gustaría preguntarte en torno a lo que comentabas de la lista. ¿Cuáles son las potencialidades que ves tú en esta lista, en la candidatura que estamos llevando a cabo también? ¿Y cuáles son esas perspectivas que podemos ver más allá del triunfo no electoral? ¿Cuáles son a futuro también tú ves en esta lista, el programa y lo que hemos conversado, las potencialidades? Claro. Bueno, yo en el programa, como te digo, aparte de estas ideas claves del inicio, después estoy absolutamente de acuerdo con todos los derechos que plantean, y lo que sí me sorprendió muy en positivo, la importancia que se le da a algunos derechos que normalmente nunca se nombran, ¿no? Por ejemplo, el derecho al cuidado, y que además es el primero que aparece, ¿no? Que tiene que ser universal. En general las mujeres somos las que menos lo tenemos, porque siempre hacemos de cuidadoras, ¿no? Porque es el rol social de un patriarcado, el que nos ha tocado, ¿no? Pero esto tendría que ser un derecho universal. Después también el derecho, los derechos sociales y reproductivos, sexuales, perdón, y reproductivos, ¿no? Donde están los tradicionales de las luchas contra el patriarcado, ¿no? Como el derecho al propio cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos derechos, los derechos de la naturaleza, que normalmente nunca se nombran, ¿no? Y por tanto, yo creo que, como te dije, la forma de elegir a la gente, que me parece que son personas conocidas en el territorio, que han participado en distintas, y que es una lista además diversa, ¿no? Entonces a mí me parece que es una lista muy representativa de los movimientos del territorio, y que por tanto pues esto tiene muchísima potencialidad. Por eso que es una lista que yo apoyaré absolutamente, y es lo que estamos realmente necesitando, ¿no? Dejémonos de historias, ya nos rayaron la cancha, como dicen, y por tanto digamos, la gente que vaya a participar en esta convención puede convertirse en una nueva Cámara de Diputados o senadores, ¿no? Por tanto, creo que aquí es donde tenemos que usar este programa, bueno, utilizar o aprovechar este programa para darlo a conocer al máximo, y ver hasta dónde podemos darlo a conocer a la gente, debatirlo con la gente. Como dijo el otro día un compañero, el programa es un borrador, por tanto hay que nutrirlo con otras cosas que a lo mejor a todas las asambleas que hicieron el programa no se les ocurrió, no lo tenían presente, y poniendo, por ejemplo, esto mismo que hemos hablado de la sostenibilidad de la vida. Son conceptos que no están acabados, que necesitan más diálogo, más pensamiento, más reflexión conjunta, y que colectivamente los tenemos que ir reconstruyendo continuamente, ¿no? Y por tanto yo creo que esta es una labor importantísima hacer durante toda la función funcionando. Tendremos que conocer qué temas están discutiendo en cada momento, y nosotros participar desde fuera. Nosotros hacemos los mismos debates y decimos por qué no estamos de acuerdo o por qué sí, si da por caso, pero mantener los debates con la ciudadanía, con lo que se está debatiendo dentro, o sea, convención, ¿no? Es un debate que tenemos que hacer todos y todas, y mantener las movilizaciones, aunque haya pandemias, ¿no? Pero tenemos que continuar discutiendo todo lo que nunca nos han dejado debatir, ¿no? Claro, tiene mucha razón, y me parece que esa reflexión también engloba el proceso en el cual hoy en día estamos, así que te quiero agradecer, Cristina, por haber tenido este espacio de conversar, también por tu voluntad siempre de participar de esta y otras instancias para
para quienes quizás no te conozcan tanto, pueden encontrarte, ¿cierto?, los viernes en los que el lunes constituyente siempre estando en el panel para poder conversar. Así que te agradezco mucho esta instancia y espero que sigamos trabajando a futuro en todas las transformaciones y donde nos requiera, ¿cierto?, las y los oprimidos y oprimidas y los territorios que nos gusta defender y construir. Sí, sí. Y yo les agradezco a ustedes todo el trabajo que tienen hecho hasta ahora y que, bueno, el haber hecho este programa, el haber hecho las candidaturas y todo el trabajo que queda por delante, ¿no? Bueno, espero que ahí nos iremos encontrando seguro, o sea que me parece estupendo que estemos en esto. Felicitaciones. Estamos conversando, nos estaremos viendo quizás mañana, quizás pasado mañana pronto, así que un abrazo fraterno. Muy bien, un abrazo a todos y a todas. Para finalizar esta primera entrega de Gualateando la Constitución, dejaremos con ustedes a Trinidad Rivero, acordeonista local, que nos deleitará con su música, e informamos que cada capítulo también tendremos invitados e invitadas musicales para hacer más ameno este espacio de conversación. Un abrazo.